mucho gusto a la doctora Yuridia Rodríguez Castro, especialista en materia de seguridad y doctora en ciencias penales. Me da mucho gusto saludarle, doctora. Gracias por estar con nosotros en el Financiero Bloomberg. Al contrario, gracias a ti, Omar, y a todo tu auditorio del Financiero Bloomberg. Qué gusto, a tus órdenes. Qué gusto volverte a saludar, Yuridia. Oye, pues hay una obsesión por parte del gobierno de acomodar lugar que el ejército permanezca más tiempo en las calles, y eso implica convencer, ¿por qué medios no se sabe todavía?, al PRI para la votación de al rato. ¿Qué lectura le das a esta obsesiva manera del presidente Andrés Manuel López Obrador de que el ejército esté a cargo de la seguridad nacional? Bueno, creo que al ejército se le está utilizando para enmendar muchos errores que se han tomado desde la presidencia, y la propia decisión de que el ejército sea quien controle a todas las Fuerzas Armadas en el país, quien centralice las fuerzas, es ya también una decisión errónea. Hay que ver toda la información que está saliendo a borbotones, Omar, que la hacen ver como una institución más, igual de frágil que todas las de México, igual de vulnerable y de corrupta, con delitos de toda índole. En este momento es cuando quiere el presidente seguir con su obsesión de tener al ejército en la calle. Eso es lo que a mí me preocupa. ¿Cómo utilizan a las Fuerzas Armadas para ya terminar por denostar la última imagen que quedaba en materia de seguridad, que era más o menos aceptable en este país? Claro. Ahora, Yuridia, ¿a ti te queda claro alguna estrategia? Porque, bueno, dice el presidente, el ejército a las calles, la Guardia Nacional va a depender del ejército para su profesionalización y, bueno, va a depender de ellos directamente como mando. Pero la pregunta aquí es, no sé si tú lo tengas claro, ¿hay una estrategia que diga va a pasar esto con el ejército, se va a distribuir de tal forma? No sé, algo que quede claro para combatir el crimen organizado. Tal vez haya una estrategia individual, porque no hay una estrategia nacional, Omar. No se está pensando en el país, porque si así fuera, estas no serían las propuestas que estarían debatiéndose hoy. Se está debatiendo cómo va a sobrevivir el presidente a esta serie de bombardeos de información en contra de la Sedena, que van hasta de temas de abuso sexual, Omar. Estaba leyendo yo el diario El País de España. Es escandaloso lo que está ocurriendo. Entonces, esto no sé cómo lo van a detener. Lo que está haciendo el presidente es decir, bueno, tenemos un aeropuerto que no funciona, no se preocupen, ese aeropuerto es para las Fuerzas Armadas, es decir, para el ejército. Ya estaba planeado así. Lo único que nos está revelando es que ese era el propósito del presidente, tener al ejército como el único leal en esta estrategia individual y solitaria para tratar de perpetrarse en el poder. A mí me parece que esa es la estrategia. Es una estrategia solitaria, no una estrategia nacional, con visión ciudadana. Ahora, Yuridia, esto que acabas de poner sobre la mesa, pues también tiene que ver con esta interferencia del proyecto de Andrés Manuel López Obrador de posicionar al ejército como ese cuerpo transparente, que no va a violar los derechos humanos, que no es corrupto, etcétera, con todos estos cables que se están filtrando y que se están dando a conocer día con día, y precisamente le pegan a la institución, al ejército. Eso también va a tener repercusiones políticas, Yuridia. Definitivamente, y lo que le falta, porque esto solamente es en temas de Sedena para poder detener esta iniciativa y todas las que se pudieran presentar a favor de la centralización en Sedena. Ahora, esto es el comienzo. Rumbo a las elecciones falta más, mucho más por conocer, Yo creo que lo que conocemos hoy es apenas el comienzo de una serie de cables escandalosísimos que van no solo de abuso sexual, sino el tema de Ayotzinapa, por supuesto también la corrupción, el aeropuerto y una larga lista, de verdad, terrible, dolorosa, que solo va a afectar al país y a la seguridad de nuestro país también, a la confianza que había en materia de seguridad para las Fuerzas Armadas. Claro, ahora, Yuridia, cuando se vulnera, se debilita, se evidencia una institución tan importante aquí en México y en cualquier mundo como el Ejército, las Fuerzas Armadas, se vulnera también la gobernabilidad.
¿Qué Totalmente. podría ocurrir en ese sentido, Yuriria? Mira, Omar, lo que está revelándonos toda esta información es cómo utiliza el presidente, el Ejecutivo, a las Fuerzas Armadas para todos los aspectos sucios que tenían en una estrategia de verdad de guerra sucia. E imagínate el espionaje autorizado en 2019, que ya se confirmó, el software que fue adquirido, toda esa información es lamentable. Es lamentable que el presidente haya utilizado al ejército de esta manera y lo esté exhibiendo, porque él es el que lo está exhibiendo. No son los cables, él tiene que tener claro, la información ahí está, se iba a conocer tarde o temprano. Es muy lamentable porque esto va a dañar irremediablemente la reputación de la Sedena y posiblemente haga ver a este presidente como un manipulador que utilizó a la Sedena para una serie de asuntos personales rumbo al poder. Asuntos personales rumbo al poder, pues sí, pues estamos viendo una etapa muy interesante, compleja, justo a 4 años del sexenio del presidente López Obrador, yo diría, y pues como dices, estamos al parecer viendo la punta del iceberg. Te pido mantengamos la conversación, la comunicación, porque creo que viene mucho por analizar todavía. Mientras tanto, te agradezco, Yuriria Rodríguez Castro, especialista en materia de seguridad y doctor en ciencias penales. Muchas gracias nuevamente. Al contrario, gracias, Omar. Y quiero decir que la Sedena no toda es corrupta, ¿eh? Eso ya. Sí. Muchas gracias, Omar. Totalmente de acuerdo. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta muy buenas luego. tardes. Gracias. Hacemos una muy breve pausa. Al regresar, la pandemia, nuestro